Listo. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Selene Petrovich, soy residente de segundo año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central y hoy vamos a iniciar el módulo de prevención cardiovascular, hablando en esta clase sobre los factores de riesgo cardiovasculares. Sabemos, por un lado, que un factor de riesgo es cualquier rasgo o característica que predispone a un individuo al desarrollo de una enfermedad o una lesión. En este caso, los factores de riesgo cardiovasculares son características que lo van a llevar a desarrollar justamente enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y que los podemos dividir en no modificables, como son la edad, el sexo, la raza o los antecedentes heredofamiliares, y factores de riesgo modificables en los que vamos a hacer hincapié en esta clase, ¿sí? Los cuales son el tabaquismo, la alimentación inadecuada, el alcoholismo, la diabetes, la dislipemia, la hipertensión arterial y el sedentarismo. Bien, arrancando por tabaquismo, la Organización Mundial de la Salud define tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica que evoluciona con recaídas, que es generada por el consumo de productos derivados total o parcialmente del tabaco, ¿sí? Ahí les puse a la izquierda una imagen de un cigarrillo donde se enumeran algunos de los cientos de componentes, ¿sí? Y no tenemos que olvidarnos de, de la nicotina, que es el componente psicoactivo, que es justamente el que genera la característica de que sea adictivo, ¿sí? Epidemiológicamente, sabemos que el tabaquismo genera 8 millones de muertes anuales y que se estima para los años entre 2010 y 2050 aproximadamente 400 millones de muertes relacionadas con el tabaco. Y en Argentina, aproximadamente 44.000 personas mueren al año por enfermedades también relacionadas con el tabaco. Si bien esta clase habla de factores de riesgo cardiovasculares y está bien establecido que generan eventos isquémicos tanto coronarios como cerebrales, el desarrollo de la aterosclerosis, desarrollo de aneurismas de aorta, entre otros, no tenemos que olvidarnos que el tabaquismo afecta en todas las etapas de la vida, incluidas las intrauterinas, ¿sí? Bien, ¿qué muestra las distintas encuestas de factores de riesgo a lo largo de los años? Algo muy positivo, que es que en el 2018, que fue el año de la última encuesta, a diferencia del año 2005, que fue, digamos, la primera, ha disminuido progresivamente el consumo de tabaco, ¿sí? Pero independientemente de que la gente esté expuesta eh, menos al humo del tabaco, no tenemos que olvidarnos que 2 de cada 10 personas continúa expuesto. Eso representa casi 10 millones de argentinos, ¿sí? Que son principalmente hombres en edades jóvenes, entre 25 y 50 años, y los que tienen menores ingresos y menor nivel educativo, que generalmente se llaman las personas vulnerables. Bien, hablando sobre sedentarismo, o lo que es el equivalente, que es actividad física insuficiente, que se trata de personas que no llegan a cumplir la actividad física recomendada para la edad. Sí, y esto es importante porque está bien establecido que la actividad física disminuye el desarrollo de hipertensión arterial, de diabetes tipo 2, de muertes por cardiopatías, también de muertes por accidente cerebrovascular, el desarrollo de algunos tipos de cánceres, disminuye el riesgo de padecer demencia, ansiedad o depresión, y, cosa que no es menor, el riesgo de caídas en adultos mayores y las comorbilidades que estas caídas llevan. ¿Qué es la actividad física adecuada? La Organización Mundial de la Salud lo divide por grupos en base a la edad. Sabemos que lo que nos recomienda es que los niños entre 5 y 17 años tienen que realizar un mínimo de 60 minutos de actividad física moderada vigorosa, que en su mayor parte sea actividad física aeróbica, por lo menos 3 veces a la semana, ¿sí? Adultos entre 18 y 64 años, lo mismo, 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, 75 de actividad vigorosa, ¿sí? Que como mínimo 10 minutos de actividad aeróbica. Y en adultos mayores, lo mismo, 150 minutos semanales de actividad física moderada, 75 de actividad física vigorosa,
pero agrega actividades físicas que ayuden a mejorar el equilibrio y evitar caídas, y en los casos en los que no sea por las comorbilidades posible realizar este tipo de actividad física, recomienda que se mantengan activos hasta donde les sea posible. ¿Sí? ¿Qué muestran las encuestas? Que también a lo largo del tiempo la prevalencia de actividad física baja ha ido disminuyendo, ¿sí? La gente realiza más actividad física, pero no nos tenemos que olvidar que 4 de cada 10 personas no realizan la actividad física recomendada al día de hoy. Continuando con otro factor de riesgo importante, el alcoholismo, ¿sí? ¿Por qué digo importante? Porque 3 millones de muertes se debieron en el año 2016 al alcohol, y cosa que es mucho más importante, 132,6 millones de años de vida ajustados por discapacidad también se sumaron en el año 2016. Y en Argentina, digamos, somos el segundo país en América en consumo de alcohol per cápita. Más o menos se calcula 132 litros de alcohol por persona por año. Y siguiendo las tendencias mundiales, las bebidas alcohólicas más consumidas son la cerveza y el vino, ¿sí? ¿Qué muestran las encuestas? Que a lo largo, digamos, del año el alcoholismo ha aumentado, pero digamos, la encuesta nacional de factores de riesgo divide el alcoholismo en 2 grupos, ¿sí? Por un lado, lo que es el consumo regular de riesgo, que lo que implica es el consumo de, en el caso de las mujeres, un vaso de alcohol en los últimos 30 días, y en el caso de los hombres, 2 vasos, ¿sí? Y lo que muestra es que esto ha ido aumentando, ¿sí? En el 2005 teníamos el 6,6% de la población y hoy ya llegamos casi al 9%. Y por otro lado, digamos, nombra otro tipo de alcoholismo, que es el consumo episódico excesivo, ¿sí? Que esto es lo que generalmente llamamos borrachera, ¿sí? En los últimos 30 días, y lo mismo, esto ha ido aumentando con el paso de los años. Y si desglosamos un poco esta encuesta, vemos que es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿sí? Que es más frecuente en poblaciones jóvenes entre los 18 y los 24 años, y que va disminuyendo a medida que en edades más avanzadas, y que de nuevo, como pasa en los otros factores de riesgo que venimos hablando hasta ahora, las poblaciones vulnerables son las que presentan más casos. En cuanto a la alimentación, o mejor dicho, la alimentación no saludable, sabemos que predispone al desarrollo de hipertensión, sobrepeso y dislipemia, y lleva a la muerte por enfermedades cardiovasculares, por cáncer y por diabetes, y que justamente 1 de cada 5 muertes se debe a una alimentación inadecuada. ¿Y qué ha pasado en los últimos tiempos? Ha habido un cambio en el patrón alimentario, ¿sí? Las personas optan más por consumo de alimentos que son altamente procesados, ricos en valor energético y bajos en nutrientes, ¿sí? Y optan menos por alimentos que son mínimamente o no procesados y altos en nutrientes. Y además de, digamos, la composición de los alimentos, esta encuesta también hace mucho hincapié en lo que uno le agrega a las comidas que elige, y una de las cosas es la sal. ¿Sí? Nombra o establece que el 16,4% de las personas le agrega sal después de la cocción, y casi un 70% utiliza sal durante la cocción, ¿sí? Se estima que hay 11 gramos de sal por persona que se consume, siendo lo recomendado 5 gramos por persona, o sea, duplicamos el consumo de sal recomendado. Y en cuanto al consumo de frutas y verduras, esto también llama bastante la atención. El promedio del consumo de frutas y verduras por día, por persona en Argentina, es de 2 porciones diarias, y solamente el 6% de la población consume las 5 porciones recomendadas. Y cuando se le pregunta a las personas por qué no consumen más frutas y verduras, casi poco más del 40% manifiesta que come la cantidad adecuada. Eso nos habla también de que, además de que se están alimentando
de manera insuficiente, quizás haya también falta de información. Y cuando también se les pregunta si consideran que comen o no de manera saludable, solamente menos del 30% manifiesta que come de manera poco saludable, y ese menos del 30% lo atribuye a los hábitos, ¿sí? Principalmente a la falta de tiempo. Bien, el peso corporal, voy a hacer una breve mención, porque viene aparejado justamente con los últimos dos factores de riesgo que mencionamos, que es digamos, la falta de actividad física y la alimentación poco saludable, y lo mismo, ¿sí? Fue aumentando el exceso de peso, el sobrepeso y la obesidad a lo largo del tiempo, ¿sí? 1 de cada 4 personas tiene problemas de peso o sea, hacia el 2018 en Argentina. Hablando un poquito sobre diabetes, que nosotros la conocemos bastante bien, los números obviamente son muy alarmantes, ¿sí? Hay 425 millones de personas tenían diabetes hacia el año 2017, y se espera que 629 millones la tengan hacia el año 2045, y solamente en el 2015 fallecieron más de 1,5 millones de personas. La principal causa de muerte son las complicaciones cardiovasculares, y si hablamos de Argentina también los números son bastante preocupantes, si es la segunda causa de ceguera y la principal causa de ingreso a diálisis y amputaciones no traumáticas. Bien, ¿cómo evaluó la diabetes la encuesta nacional de factores de riesgo del 2018? Por un lado, la evaluó mediante el autorreporte, que quiere decir que le preguntaron a las personas si en el último año se habían realizado controles de glucemia, cualquiera sea el tipo de control. Y lo que se vio es que casi el 80% de las personas, no sé si ven el cursor, casi el 80% de las personas se había controlado en algún momento la diabetes, ¿sí? Eso es bueno porque parece que se está realizando un mejor screening. Pero ¿qué pasa? Ese casi, o sea, digamos, es bueno, pero ese casi 80% fue en mayores de 65 años. ¿Sí? 9 de cada 10 mayores de 65 años habían tenido un control glucémico en el último año. Pero de ese casi 80% de personas que se controlaron, solamente un 12,7% manifestó tener glucemia elevada. Entonces, ¿qué se agregó? A este autorreporte, lo que se hizo en esta encuesta fue también agregarle una medición objetiva, ¿sí? que fueron mediciones bioquímicas por glucemia capilar. Y lo que se vio fue que el 5% de los pacientes que se autorreportaron con glucemias normales, en realidad tenían glucemia capilar elevada, ¿sí? Así que se estaba por lo menos en un 5% haciendo un subdiagnóstico. Y por otro lado, que el 30% de las personas que se autorreportaron con glucemias elevadas, en realidad, que tenían glucemias, el 30% de las personas que se reportaron con glucemias elevadas continuaban con glucemias elevadas, entonces se estaba realizando un mal control. Y por otro lado, además de hacer autorreportes y mediciones bioquímicas, también se estableció el riesgo general de la población a desarrollar diabetes de acá a 10 años. Se usó el score de Findris, que tiene en cuenta todas esas cosas que están enumeradas ahí en amarillo, y se le puso un puntaje a cada uno de los pacientes. Y lo que se vio fue que el 20% de la población presentaba un alto o un muy alto riesgo de desarrollar diabetes de acá a 10 años. En cuanto a la hipertensión arterial, sí, el 19% de las defunciones mundiales son debidas a problemas de la presión arterial. Eso estima para el año 2016 aproximadamente 10,5 millones de personas, ¿sí? Y en Argentina, en el 2013, un tercio de la población se manifestaba con hipertensión. Digo se manifestaba y puse ahí subdiagnóstico, porque pasa lo mismo que pasaba con el screening de diabetes, ¿sí? Hasta el 2013 era solamente por autorreporte. Entonces, en esta encuesta se volvió a hacer el autorreporte,
¿sí? Se le preguntó a las personas si en los últimos 2 años se habían controlado en algún momento la presión arterial, y de nuevo, por suerte, parece ser que el screening es mayor y el 84,3% de la población se había controlado la presión arterial, y de ese 84,3%, el 34,7% reportó tener cifras de tensión arterial elevada. Pero solamente un poquito más del 50% se encontraba recibiendo tratamiento. Y a su vez, agregando al autorreporte, como se hizo con la diabetes, se hicieron mediciones objetivas de la presión arterial. Y lo que se vio es que 6 de cada 10 personas que se conocían hipertensos, al momento del control estaban hipertensos, entonces se llegó a la conclusión de que quizás también, como en el caso de la diabetes, se esté haciendo un tratamiento bastante insuficiente. Y por otro lado, que el 32% de la población que se reportó con presión arterial normal tenía registros elevados de hipertensión. Y se llegó a la conclusión de que también, como en el caso de la diabetes, se estaba realizando un subdiagnóstico y se estimó una prevalencia total de hipertensos en ese año de aproximadamente el 46,6% de la población. En cuanto a la dislipemia, pasó algo parecido. Hasta el año 2015 también las estadísticas eran solamente autorreferidas, o sea, personas que manifestaban en algún momento haberse hecho un control y haber tenido valores de colesterol elevados, y en ese año se estimó que el 29,8% de la población presentaba colesterol elevado. Pero en este caso, también como en el caso del control glucémico y del control de la presión arterial, se hizo control objetivo. Y lo que se hizo fue, como se venía haciendo años anteriores, se controló de manera autorreferida. Se le preguntó a los hombres mayores de 35 años y a las mujeres mayores de 45 si en algún momento se habían hecho controles del colesterol. Lo bueno es que, como en los 2 casos anteriores, parece ser que el screening, a medida que pasa el tiempo, ha ido en aumento. Y de este 82,1% que manifestaron haberse hecho controles, casi el 30% reportó tener colesterol elevado, ¿sí? Y menos del 50% se encontraba en ese momento recibiendo cualquier tipo de tratamiento, farmacológico o no farmacológico. Entonces, eso nos da cuenta de que también se está realizando tratamiento insuficiente en estos pacientes. Y por otro lado, se agregaron mediciones objetivas, ¿sí?, de colesterol, y lo que se vio es que el 46% de las personas que se reportó con colesterol normal, en realidad tenía registros elevados de colesterol. Entonces también se estaba realizando subdiagnóstico en esta población, llegando a una prevalencia total o estimando una prevalencia de dislipemia de casi el 40%. Entonces, como para cerrar esta primera clase, quería dejarles un par de mensajes para llevar a casa, ¿sí? Que por un lado los números continúan siendo bastante alarmantes, ¿sí? 11 gramos de sal por persona por día es muchísimo, ¿sí? Que Argentina es el segundo país en América que consume con mayor consumo de alcohol per cápita, ¿sí? Que el 42% de la población cree que comer 2 frutas o verduras por día es lo recomendado, que 1 de cada 4 personas tiene problemas de peso, que el 20% de la población desarrollará diabetes en 10 años, que la prevalencia de presión arterial, de hipertensión arterial, va a llegar, o sea, llega casi al 50%, y la de colesterol elevado al 40%, ¿sí? Y que no hay que tener, o sea, que hay que tener en cuenta que las poblaciones vulnerables son las más comprometidas, y que los factores de riesgo no se deben individualizar, ¿sí? No hay que tratar un factor de riesgo y olvidarse del resto, porque la interacción de uno y otro está bien establecida: sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, desarrollo de diabetes, ¿sí?, y dislipemia. Así que bueno, espero que les haya sido ameno, y muchas gracias.